Buenos días para todos, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 16 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2025, un espacio con expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Hoy estarán con nosotros María Cuevas, Ingrid Cardona y Constanza Zamudio para hablar sobre la gestión de residuos en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, un compromiso de todos. Estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación, tal y como se observa en pantalla en este momento. Adicionalmente, los invitamos a publicar las investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones en nuestra página web www.acueducto.com.co en el espacio Innova. Para el tema que nos convoca el día de hoy, Diana Maritza Millán Católico, líder del grupo de residuos de la Dirección de Saneamiento Ambiental, y el ingeniero José Manuel de la Torre de la Dirección de Ingeniería Especializada realizarán la apertura con un saludo de bienvenida. Adelante, Diana y José Manuel. Muy buenos días. Muy buenos días, Livia, ¿cómo estás? Buenos días, Bien, bien. ingeniero. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ingeniero. Muy buenos días, Livia, y muy buenos días para todos. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da una cordial bienvenida a esta conferencia magistral, la cual se enmarca en nuestra política de gestión del conocimiento e innovación, reafirmando nuestro compromiso institucional con la promoción de una cultura organizacional basada en el intercambio y la difusión del conocimiento. Agradecemos su presencia a esta valiosa jornada titulada Gestión de Residuos en la Empresa, un compromiso de todos, en la que tendremos el honor de contar con la participación de Ingrid Cardona, Alejandra Cuevas y Constanza Zamudio, profesionales de la Dirección de Saneamiento Ambiental de la empresa de Acueducto, quienes compartirán con nosotros sus experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas que sin duda enriquecen nuestra labor y contribuyen al fortalecimiento continuo de nuestros procesos en beneficio de nuestra empresa y la ciudad de Bogotá. Extendemos un agradecimiento muy especial a las conferencistas por el tiempo y la dedicación invertidos en la preparación de esta conferencia, que estamos seguros será altamente valorada por todos los asistentes. A la fecha, hemos realizado 184 conferencias magistrales desde el 29 de julio del año 2020, lo que representa casi 5 años continuos de trabajo dedicado al fortalecimiento del conocimiento institucional. Durante este tiempo hemos contado con la participación de más de 160 conferencistas, cerca de 30.000 asistentes y un acumulado de más de 340 horas de exposición, cifras que reflejan de manera contundente nuestro compromiso sostenido con el aprendizaje organizacional y la construcción colectiva del saber. Con esta sesión damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2025. Dicho esto, cedo la palabra a Diana de la Dirección de Saneamiento Ambiental para que continúe con la introducción de la charla del día de hoy. Adelante, Diana. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, ingeniero. Primero que todo, por parte de la Gerencia Ambiental de la Dirección de Saneamiento y el equipo de residuos, queremos agradecer a ustedes por este espacio que nos han brindado. Como ya lo dijo el ingeniero, mi nombre es Diana Millán, soy profesional de la Gerencia Ambiental de la Dirección de Saneamiento. Actualmente me desempeño como líder del equipo de residuos, soy administradora ambiental y de los recursos naturales, con una especialización en ordenamiento y gestión integral de cuencas hidrográficas. Para nosotros es importante este espacio porque queremos darles a conocer
la gestión que está haciendo actualmente la gerencia ambiental en cuanto a los residuos que genera la empresa en todas sus actividades, la evolución que hemos tenido en estos últimos 5 años en cuanto al aprovechamiento que se está llevando de los residuos que se generan. Para eso tenemos un grupo de trabajo de 5 colaboradores, entre los cuales está Ingrid Cardona, quien se encarga de gestionar, tramitar todo lo que tiene que ver con todos nuestros residuos aprovechables y no aprovechables. Contamos con el apoyo de Constanza Zamudio Sosa y el apoyo de Alejandro Beltrán, quien se encargan de todo lo que tiene que ver relacionado con el tema de residuos peligrosos, y nuestras profesionales María Alejandra Cuevas y Sofía Díaz, quienes se encargan del tema de los residuos de demolición, de construcción y demolición. De esta forma es que tenemos divididas la gestión de residuos de nuestra empresa. A continuación, pues quiero darles el paso al equipo de trabajo para que puedan hacer nuestra presentación. Gracias, Diana, ingeniero José Manuel. Antes de dar paso al inicio de la conferencia, vamos a conocer un poco más de nuestras invitadas, de María, Ingrid y Constanza. Empiezo con María Cuevas. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Manuela Beltrán, con diplomado en la norma ISO 14001. Cuenta con 8 años de experiencia profesional, 5 de ellos en el grupo de residuos de la Dirección de Saneamiento Ambiental, trabajando principalmente en la gestión de residuos de construcción y demolición. Y desde 2024 hace parte del grupo de economía circular de la Gerencia Ambiental, apoyando la implementación de la hoja de ruta de economía circular de nuestra empresa. Por otra parte, Ingrid Cardona, ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle, con diplomados en innovación, cambio climático y sostenibilidad ambiental y en gestión ambiental. Y en la norma de gestión ambiental ISO 14001 del 2015. Cuenta con experiencia en la formulación y ejecución de programas de gestión integral de residuos ordinarios y peligrosos, y actualmente se desempeña como profesional ambiental en la Dirección de Saneamiento Ambiental de la empresa de Acueducto, apoyando la gestión de residuos ordinarios, aprovechables, no aprovechables y residuos especiales. Y finalmente, Constanza Zamudio, ingeniera ambiental y sanitaria, con especialización en Derecho Ambiental. Es auditora interna en ISO 1401 del 2015 y Basura Cero. Cuenta con 14 años de experiencia en el sector público, liderando proyectos ambientales en entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, el IDU y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ha trabajado en el desarrollo de políticas sobre humedales, gestión de sitios contaminados y manejo de residuos, tanto de construcción y demolición como peligrosos. Fue gerente del proyecto Integration en Bogotá y desde 2020 hace parte de este gran equipo de la gerencia ambiental de nuestra empresa de Acueducto. Y después de conocer la experiencia de las ingenieras María, Ingrid y Constanza, y porque en nuestra empresa cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy: la gestión de residuos en la empresa de Acueducto, un compromiso de todos. Muy buenos días. A Buenos días, María, Lidia, ¿cómo Constanza. estás? Bueno, las dejo en este espacio para que inicien ustedes su presentación. Listo, muchísimas gracias. Mi nombre es Ingrid Cardona. Entonces, iniciamos nuestra conferencia magistral del día de hoy, la gestión de residuos en la empresa, un compromiso de todos, con el tema de residuos ordinarios. Entonces, ¿qué son los residuos ordinarios? Son aquellos que por su manejo no son peligrosos, no se requiere de algún manejo especial para su disposición, pueden ser aprovechados o no aprovechados. En la empresa se generan de las actividades administrativas y operativas, y como ejemplos tenemos el papel, el cartón, plásticos, restos de alimentos, tenemos también lo que son los vidrios y demás elementos. Entonces, para la clasificación de estos residuos y aquellos que son generados acá en la empresa, tenemos inicialmente las llantas, que se generan del parque automotor, los lodos, que se generan de los vehículos succión-presión tipo Vactor, el aceite vegetal usado, que se genera en los servicios de casino,
los aprovechables que se generan de actividades administrativas y operativas e igualmente los que no son aprovechables. Entonces, para la gestión integral de residuos ordinarios tenemos 6 diferentes etapas. La primera es cuando generamos el residuo, cuando consumimos los elementos o utilizamos los elementos, vamos a generar un residuo. Continuamos con la separación en la fuente. Actualmente contamos con puntos ecológicos que tienen 3 contenedores diferentes. Continuamos con el acopio temporal. En las sedes de la empresa tenemos centros de acopio temporal de residuos o zonas para el acopio temporal de los residuos. El transporte interno lo hace las personas de aseo y cafetería. Ellos lo que hacen es despapelar los puntos ecológicos y llevarlos a estos centros de acopio. Continuamos con la recolección y transporte externo. Lo que es aprovechable se lo entregamos a la Asociación de Recicladores Pedro León Trabucci, con quienes tenemos en estos momentos una alianza estratégica vigente. Y ellos hacen todo el proceso de la gestión integral y aquello que no es aprovechable, que se va en bolsa negra, termina en disposición final en el relleno sanitario. Entonces, como seguimiento de los puntos ecológicos, contamos con 2 configuraciones diferentes. La primera son áreas exteriores, que cuentan con una capota metálica, eh, no se oxidan, tienen sus respectivos rótulos. Y por otro lado están la de las áreas interiores, que están configurados visualmente para que entendamos qué va en cada uno de estos contenedores. Entonces, para el caso del contenedor gris, que van los residuos aprovechables, van en bolsa blanca, vamos a disponer todo lo que sea cartón, papel, cualquier tipo de papel que no sea papel de carbón. Todos estos elementos no deben ir retorcidos, estos deben ir rotos en caso de que sean elementos que tengan información importante. Toda aquella cartulina o cartón que sea plegadiza, directorios, periódicos y revistas. Estos residuos vuelven a generarse o se generan y vuelven a transformarse en nuevos elementos como cartones, como cajas o incluso nuevo papel. Para el caso del contenedor verde, que van los residuos no aprovechables, va en bolsa negra, va a ir el papel cartón, los residuos orgánicos, ya sean de comida, aquellos elementos que estén impregnados con grasa, los residuos de barrido como polvos, hojas, el papel suave que esté contaminado u utilizado como las servilletas, las toallas para manos, los pañuelos, pañitos, toallas higiénicas. Y por otro lado, los elementos plásticos de un solo uso, que son los platos, vasos y demás elementos que no son aprovechables. A pesar de que son plásticos, estos vienen hechos de varios, digamos, tipos de plásticos, entonces pues ya no son aprovechables. Y el licopor, por otra parte, también iría en este contenedor. Y por último, en el contenedor azul, que también lleva bolsa blanca, vamos a disponer aquellos elementos que en su interior tenían un contenido líquido. ¿Por qué hacemos la separación acá en 2 contenedores que son gris y azul? Porque evitando que el papel y el cartón entren en contacto con líquidos, pues entonces vamos a aumentar el aprovechamiento, ya que no van a perder sus características de aprovechamiento. En el contenedor azul irían bolsas o empaques plásticos y metalizados en donde vengan las golosinas, los dulces y el papel chirrión, que es aquel que cuando tocamos con las manos, pues va a sonar. Continuamos con los envases plásticos y vidrio. Importante que si las botellas de vidrio, los elementos de vidrio están rotos, vamos a ponerlos en papel y vamos de preferencia a marcar para que de pronto la persona que vaya a hacer el manejo de esto, pues no tenga un accidente. Vamos a poner acrílico, pastas. Vamos a colocar metal, las latas y demás elementos que tengan en su interior comida. Y por último el Tetra Pak y el Polyboard. Entonces el Tetra Pak ya sabemos que son todas las cajas en donde vienen los jugos. Y el Polyboard es en donde, por ejemplo, acá en la empresa consumimos el tinto. Estos son llamados envases multicapa. La Dirección de Saneamiento Ambiental, mediante sus visitas de inspección y seguimiento, revisa cuál es la segregación en los puntos ecológicos. Entonces, en las imágenes que vemos en pantalla, de izquierda a derecha, la primera, la caneca gris, en donde mencioné que hay solo papel y cartón, pues encontramos otro tipo de residuos, además de que el papel está retorcido. En la caneca verde, donde deben ir residuos no aprovechables, pues encontramos que están los vasos de poliboar, algunos elementos plásticos. Y por último, en la caneca azul, que va aquello que en su interior tenía contenido líquido, pues vemos que hay papel y cartón. Es muy importante tener presente que en los puntos ecológicos no van los elementos de protección personal o las chaquetas, los overoles, se manejan de una forma diferenciada. Los respiradores y demás no deben ir en estos puntos ecológicos. Y por último, en los ceniceros, pues
Si están dispuestos para cenizas y colillas, pues encontramos vasos y demás elementos que son aprovechables. De manera de ejemplo, traemos el almacenamiento temporal de residuos que se encontraba en julio del 2020 en la Central de Operaciones Centro de Nariño. Entonces, ¿qué hizo la gerencia? Pues mediante un contrato se hizo el acondicionamiento de los centros de acopio temporal para que pasáramos de esta imagen de desorden colmatación a tener 4 centros de acopio acá en la Central de Operaciones Centro de Nariño. Lo que vemos en la imagen es como el cambio. Contamos con la Asociación de Recicladores Pedro León Trabuchi, quien nos ayuda a hacer solo en esta sede la separación en el centro de acopio. Estos elementos son los que disponemos pues, en los puntos ecológicos. Por último, aquellos residuos que no van en la bolsa blanca, que no se entregan a la asociación, se van al relleno sanitario Doña Juana. Las personas de mochuelo alto y mochuelo bajo, que son quienes están directamente en el área de influencia, pues tienen problemáticas con los vectores, moscos, mosquitos, roedores, olores ofensivos. Entonces, la forma de manejar el tema de los insectos fue entregar unos platos amarillos con un pegante. En este se pegaban los insectos y finalmente morían, pero pues la idea es que entre menos residuos generemos y más propendamos al aprovechamiento, pues vamos a presentar menos esta problemática. Aquí les vamos a mostrar 3 buenas prácticas que debemos tener presentes no solo en la oficina, sino también en nuestras casas. La primera es separar la segregación en la fuente. Es uno de los pilares fundamentales para el aprovechamiento de los residuos. Entonces, la idea es evitar el uso de canecas individuales. En algunas visitas de inspección que hemos hecho a las diferentes sedes, hemos encontrado el uso de canecas. Además de que todas tienen bolsa negra o en su mayoría tienen bolsas negras, pues esto va a terminar en el relleno sanitario. Muchas veces al revisar podemos encontrar archivos y demás elementos. Vamos a continuar con reducir. Entonces vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo. Vamos a evitar el uso de elementos plásticos, como ya les mencioné, vasos y demás que no son aprovechables. Muchas veces terminan en los cuerpos de agua. Vamos a reducir el consumo de papel, de impresiones o fotocopiado. Solo vamos a utilizar o imprimir lo que sea necesario y por ambas caras. Y vamos a comprar solo lo necesario y si es posible que sea biodegradable. Por último, vamos a reutilizar. Vamos a llevar bolsas reutilizables, normalmente son de plástico textil. Incluso con el plástico textil se pueden hacer algunos, ropa, por ejemplo, la empresa Latam, la aerolínea, ellos hacen la ropa que utilizan las personas, la hacen de plástico textil. Vamos a utilizar termos o pocillos para beber líquidos. Vamos a evitar el uso de los vasos de polibar, que a pesar de que son aprovechables, pues la idea es poder disminuir la cantidad de residuos que se generan. ¿Cuáles han sido los residuos gestionados del 2020 al 2024? Como podemos observar, a la izquierda están los residuos ordinarios aprovechables, a la derecha los ordinarios no aprovechables. En estos 5 años se han gestionado un total de 287 toneladas de residuos aprovechables con la Asociación de Recicladores y no aprovechables con los diferentes operadores de aseo, serían 5.026 toneladas. Continuamos con los residuos de construcción y demolición. Bueno, buenos días. ¿Quién les habla? Alejandra Cuevas. Entonces vamos a hablar del tema de los residuos de construcción y demolición. ¿Qué es un RCE? Son todos los residuos que se generan en las obras constructivas, de actividades de demolición, excavación, construcción o reparación. Estos se clasifican en 2 grandes grupos: los que poseen potencial de aprovechamiento y los que no poseen potencial de aprovechamiento. Dentro de estos tenemos los RCEs petros y los no petros. Los petros, como pues muy bien lo conocemos, es el tema de hormigón, de arenas, asfaltos, tierras y demás, y los no petros, que está el tema de la madera, el cartón, el plástico, el acero y demás. ¿Por qué está en tema de los no petros? Porque hay que aclarar que los residuos de construcción y demolición dentro de la obra no solamente abarca el tema de las excavaciones o las demoliciones, sino también abarca los demás residuos que genere tanto el personal
que trabaja en la obra como lo que se genera directamente de las excavaciones. Entonces es importante tener en cuenta que los RCE son todos esos residuos, petros, no petros y peligrosos que se generan dentro de la obra. Los que pues, presentan potencial de aprovechamiento, pues básicamente son todos estos residuos que ustedes están viendo enlistados en pantalla, siempre y cuando no estén contaminados con alguna sustancia peligrosa. Cuando un RCD pierde el potencial de aprovechamiento, básicamente es cuando ese RCD se combina o se mezcla con algún otro residuo contaminado o que tenga presencia orgánica. Aquí vemos unos ejemplos en donde, por ejemplo, en la primera imagen inferior izquierda, ustedes van a ver que se ven trozos de concreto y asfalto que son RCDs aprovechables, pero pues debido a que están tan mezclados con arcillas contaminadas, pues primero dificulta su extracción y separación y segundo, pues ya están contaminados con este tipo de sustancias. Entonces, básicamente un RCD que no se puede aprovechar es porque está mezclado con este tipo de, pues de residuos. ¿Cuál es la gestión integral de los residuos de construcción y demolición? Primero, desde un principio debemos, desde un inicio del contrato, debemos planificar cómo vamos a hacer la gestión de nuestros residuos, ¿no? Debemos proyectar más o menos cuánto vamos a generar, con qué gestores voy a manejar mis residuos, bien sea con gestores finales o con gestores para el aprovechamiento, que lo ideal es que se priorice esos gestores de aprovechamiento. Una vez tengo esta planificación de cómo va a gestionar mis residuos, entramos a obra, generamos nuestros residuos y el primer paso de como tal dentro de la obra es el tema del almacenamiento de los residuos con una separación y o clasificación. Entonces está el tema de los puntos ecológicos dentro de la obra, los puntos de acopio temporales, tanto para el tema de ordinarios aprovechables y no aprovechables, como el tema de los RCD Petros, con el objetivo de evitar que estos se mezclen y pierdan ese potencial de aprovechamiento. Después de esto, de este almacenamiento y clasificación, vamos a mirar qué residuos podemos aprovechar, bien sea dentro de la obra o fuera de la obra. Seguido a esto, vamos a hacer el tema de la recolección y el transporte, entregándolos a gestores de aprovechamiento o a gestores de disposición final. Aquí hay que tener en cuenta o resalto un tema y es que todos los vehículos o volquetas que transporten residuos de construcción y demolición deben estar inscritos ante la Secretaría de Ambiente mediante un número que se llama PIN-TRANS. Es importante, de acuerdo porque la normativa no lo exige, todo vehículo que transporte RCDs debe estar inscrito ante la autoridad ambiental y se les da un código, un PIN y se llama PIN-TRANS. Y finalmente está el tema de la disposición final, que el ideal de esta disposición final sería para los residuos peligrosos, pues porque se tiene una normativa para ello y porque pues los residuos peligrosos no se pueden aprovechar, y otros residuos que bien sea porque no tenemos un mercado a donde entregarlo para que lo usen como materia prima de aprovechamiento, o bien sea porque ya definitivamente el residuo, por sus características, pues no puede ser aprovechado. Los RCDs también manejan como su propia normatividad. Tenemos dos principales, la resolución 1257 del 2021 y el decreto 507 del 2023. La primera es a nivel nacional y la segunda nos rige a nivel distrital. Como lineamientos bases de esta norma, la primera de estas dos normas, lo primero son las obligaciones de los generadores de RCE. Toda obra que genere residuos de construcción y demolición se convierte directamente en un generador de RCE. Varía en el tema de si es pequeño o gran generador, con el tema de del área de la obra o si requiere algún tipo de licencias. Varía si son grandes o pequeños generadores. Sin embargo, para lo que es el decreto 507, que es el decreto que nos rige a nivel distrital, todas las obras ejecuten, que ejecuten en las entidades públicas son consideradas grandes generadores, así el área sea pequeña, así no posean ningún tipo de licencia. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Cuando nosotros tenemos la obra, tenemos que escribir nuestra obra ante la autoridad ambiental competente. Esto se realiza mientras el programa de manejo ambiental de RCE, y en este documento vamos a plasmar toda la gestión de nuestros residuos, con qué gestores las vamos pues a gestionar, cuáles son esas cantidades proyectadas que vamos a generar, cómo vamos a lograr el tema del aprovechamiento. Dentro de estas normas hay unos indicadores o unas metas de cumplimiento que son las metas de aprovechamiento y circularidad. En la resolución 1257 está la meta de aprovechamiento, en el decreto 507 está la meta de aprovechamiento, que es la misma de la 1257, pero se incluye también en la meta de circularidad. Y básicamente estas metas, el objetivo de estas metas es
precisamente potenciar el aprovechamiento de los residuos que se generan en nuestras obras y se logran cumplir y se logran mediante la adquisición de materiales provenientes de aprovechamiento, se logra también aprovechando el RCE dentro de nuestra obra y también entregando estos residuos a lugares en donde los puedan transformar o aprovechar. Y finalmente, toda esta gestión la tenemos que reportar ante las autoridades ambientales mediante los informes de gestión de RCE. Todos estos lineamientos son como los básicos que debemos realizar para poder cumplir con estas dos normativas. Y aquí resaltamos las normativas, sí, como las normas técnicas internas pues, del acueducto. Primero con la N038, que es el Manual de Manejo de Impacto Ambiental y Urbano. Este manual está en constante actualización con respecto a normativas, con respecto a procedimiento y con respecto a incluir criterios de aprovechamiento y circularidad con el objetivo de facilitar cumplimiento o las actividades o estos ejercicios dentro de las obras. Y por último, también es importante resaltar que la norma técnica NP040 de rellenos, en donde nos habla, entre otras cosas, de los materiales que debemos usar para los rellenos de tuberías, ya incluyó como esos lineamientos del decreto 507 del 2023 con respecto al uso de materiales valorizados y materiales aprovechados de RCE. Ahora bien, los residuos de construcción y demolición se generan, en la empresa genera residuos de construcción y demolición de dos diferentes maneras. La primera es mediante las obras internas que ejecuta directamente el personal propio de la empresa y mediante las obras externas que lo ejecutan mediante pues, la contratación de un consorciado y demás. En este segundo caso, el contratista es el encargado de gestionar sus residuos en su totalidad. Pero en el caso de las obras internas, es directamente nosotros como acueducto lo que lo debemos gestionar. El año pasado, la Gerencia Ambiental tuvo una colaboración con el Banco Iberoamericano de Desarrollo, desarrollando un piloto en el cual consistió en las actividades de separación y clasificación de estos RCEs de las obras internas acopiados temporalmente en un predio. Se usó maquinaria, se usó personal operativo, se hubo una separación, una clasificación de estos RCDs, se recolectó, se llevó lo que no se podía aprovechar a disposición final y lo que sí se podía aprovechar se llevó a centros de tratamiento de aprovechamiento, que son empresas encargadas de transformar estos residuos en nuevos productos que ya más adelante les voy a mostrar. Este piloto salió pues muy exitoso, fue una operación muy buena y nos dejó como enseñanza de que efectivamente para poder gestionar correctamente nuestros residuos, nuestros RCEs de obras internas, tenemos que gestionarlos mediante pues un contrato, mediante una empresa, mediante un tercero, para que pues esto pues, se pueda gestionar de forma correcta. Y en el transcurso del 2024 se ejecutó un contrato con las mismas actividades, con el mismo objeto, y como resultado de estas dos actividades se gestionaron 3.808 toneladas de RCE, de las cuales 644 toneladas se llevaron a centros de tratamiento de aprovechamiento. Pues esto es pues, un avance realmente significativo en cuanto al manejo de las obras internas de la empresa. Y precisamente les quiero contar que el día de ayer salió a licitación un contrato con estas mismas características de vigencias futuras, con el objetivo de que estas actividades o esta gestión sea de manera constante, pues prácticamente los RCE se generan 24/7 porque las obras de la empresa son 24/7, entonces se está licitando un contrato con vigencias futuras para sencillamente pues lograr una gestión totalmente integral de estos residuos. Estos son los materiales valorizados que les comentaba. Hay varias empresas actualmente, este mercado ha crecido mucho, digamos que la tecnología también ha avanzado mucho en eso y la normativa también ha avanzado mucho en eso. Y los materiales valorizados, pues precisamente son materiales que en un gran porcentaje en su composición, un 75 un 80% proviene de residuos y el otro porcentaje proviene de materiales naturales o vírgenes que al combinarlos pues crean otros productos, en este caso para la construcción. Tenemos bases y sus bases granulares, materiales prefabricados, materiales de relleno, filtros granulares, gravas y arena, entre otros. Entonces sería importante que de pronto lo consulten y para que pues, se pueda empezar a incorporar dentro de sus proyectos, dentro de sus obras. Aquí traigo otro ejemplo que no solamente le aplica al tema de la construcción, sino también para utensilios del hogar. Esta es una empresa también colombiana y lo que hace es coger esos RCDs propiamente Petros y los transforma en los
productos que ustedes ven en pantalla, entre otros tienen hasta también portavasos, entonces sí es para mostrarles que cuando un residuo es bien gestionado o bien planificado desde un inicio del proyecto, pues se pueden crear este tipo de productos y reducimos ese impacto en llevarlos a disposición final o al relleno sanitario. Gracias. Continuamos con residuos peligrosos. Bueno, muy buenos días para todos. Les habla Constanza Zamudio. Vamos a hablar en materia de residuos peligrosos, cómo es la gestión que realizamos aquí en la empresa. Esta gestión está normada a nivel nacional con el decreto 1076 del 2015 en su título 6. Allí se establecen la clasificación de estos residuos peligrosos. Estos residuos están clasificados desde sus características de peligrosidad. Entonces pueden ser tóxicos, pueden ser radioactivos, pueden ser corrosivos, hay de sustancias varias, infecciosos, explosivos o inflamables. Entonces, como les venía diciendo, esas características de peligrosidad se las da también el tipo de sustancia con la que haya tenido contacto el residuo. Entonces, actualmente y a la fecha, la empresa no ha tenido generación de residuos radioactivos ni de residuos explosivos. Aquí les traemos unos ejemplos de estos tipos de residuos peligrosos que se generan en la empresa. Entonces, tenemos los infecciosos. En su mayoría estos salen de los laboratorios de microbiología y también salen de aquellos residuos que han tenido contacto con el agua residual de la fetal salitre. También tenemos los corrosivos por sus características. Toda sustancia que tenga características corrosivas generan un residuo corrosivo y en su mayoría también nos salen de los laboratorios de aguas que han tenido reactivos, reactivos corrosivos. Sustancias varias, en su mayoría son los RAEs, los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, que salen de todo el manejo de planta física de la empresa. También tenemos unos tóxicos como lo son las bombillas antiguas, las bombillas que son fluorescentes, las de mercurio. Esas bombillas antiguas, por el gas que tienen en su interior, se considera tóxico en el momento que se lleguen a romper. Y se estarán preguntando, las bombillas LED, las actuales, qué tipo, cómo se manejan. Se manejan como sustancias varias, como RAEs, como residuos de aparatos eléctricos electrónicos. En cuanto a los inflamables, tenemos aquellos que salen en los talleres, todo el tema de aceites usados, los elementos o las estopas o los trapos contaminados con aceites, todo lo que haya tenido contacto realmente con algún aceite, con algún hidrocarburo, se consideran sustancias inflamables. En materia también sustancias inflamables, todo lo que haya tenido contacto o remanentes de pinturas, es muy importante que también se manejen como residuos peligrosos. Y un residuo que se genera en todas las áreas administrativas son los tóners. Se preguntarán por qué son residuos peligrosos. Estos son porque en su interior el polvo que trae el tóner tiene una característica de peligrosidad si se llega a difundir por el ambiente. Entonces el tóner se vuelve peligroso en el momento que se rompe. Y en materia de otros tóxicos tenemos todo lo que sean empaques y envases de sustancias químicas o de pegamentos o de siliconas, se consideran tóxicos. En las dos imágenes del centro ustedes van a ver lo que es en la parte de arriba unas cajas y en la parte de abajo una bolsa. Es muy importante que todos los residuos peligrosos se manejen se embalen en este tipo de componentes. La bolsa roja en la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá es de uso exclusivo para los residuos peligrosos. Entonces, vamos a ver el proceso de gestión integral de los residuos. Aquí es importante que desde la generación
los residuos se haga una buena segregación, una buena separación de los residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque los residuos peligrosos no se pueden mezclar entre ellos. Es por eso que en las diferentes áreas generadoras o en las áreas fuentes que tiene la empresa, ustedes van a ver como se ven en la imagen del costado izquierdo, unas canecas y esas están rotuladas. Están rotuladas porque dependiendo del tipo de residuos, si son elementos con aceites, hay canecas para elementos con aceites o para filtros de aceites. Si son elementos con pinturas o prendas de elementos de protección personal, también hay canecas en las diferentes sedes, por ejemplo, en lo que son nuestras sedes administrativas, las subcentrales, COA y Centro Nariño, hay canecas donde se pueden depositar estos EPPs, están debidamente rotulados, porque desde la generación su separación es importante. Debe haber un transporte interno, entonces es el área generadora que genera estos residuos, debe hacer un transporte debidamente correcto, si ustedes se dan cuenta en la imagen del centro, debidamente embalados estos residuos y debe llevarse a la acopio temporal, donde en la sede esté designado este acopio. En este acopio se debe llevar a cabo todo lo que es el pesaje, etiquetado y registro de estos residuos peligrosos. Es importante aquí, y cabe recordar, que nuestra NS 181 en materia de seguridad y salud del trabajo nos recuerda que todo el tema de señalización de los residuos peligrosos se debe hacer conforme la NTC 1692. Entonces, eso es muy importante. Y ya después de nuestro acopio temporal, el área que ha generado los residuos debe informar a la Dirección de Saneamiento Ambiental mediante una solicitud y esa solicitud se hace mediante un formato, se informan los residuos que se han generado para que la Dirección de Saneamiento, con el contrato que tenga vigente, en ese momento al contratista le solicite la recolección de esos residuos. Esa recolección se hace mediante un transporte externo. Es un transporte externo seguro, un transporte externo especial, no puede ser en cualquier tipo de vehículo. Los vehículos están debidamente señalizados y ese transporte lo va a llevar a un sitio de tratamiento y disposición final. En los sitios de tratamiento y disposición final, estos residuos tienen un tratamiento, muchos de ellos pueden ser incinerados, pueden tener una desactivación química, pueden tener también un tratamiento mecánico y después su disposición de las cenizas y de todo lo que queda se hace en celdas de seguridad. Entonces, cabe recordar que todo este proceso de gestión integral de estos residuos peligrosos lo tenemos configurado en nuestro instructivo de manejo de residuos peligrosos que está dentro del mapa de procesos, dentro del procedimiento de la gestión integral de los residuos. Todo este proceso de gestión está bajo la sombrilla del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Es importante que todos en la empresa conozcamos que hay un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos que lo hemos denominado, que se denomina PEGI-RESPEL, y es allí donde se localizan todas las áreas fuentes. En las áreas fuentes son todas áreas como los campamentos, las bodegas, los almacenes, las áreas administrativas, las áreas de dosificación, los laboratorios, que es allí donde se generan nuestros residuos peligrosos, nuestros talleres. Y eso está comprendido en todas las sedes de la empresa, desde nuestras estaciones de acueducto, de alcantarillado, las pequeñas centrales hidroeléctricas, las estaciones de bombeo, todas las plantas de tratamiento, todas las sedes administrativas y operativas, y el sistema Chingaza y la PETAR. Todas esas sedes hacen parte de este plan porque de una u otra manera en cualquier momento se puede generar un residuo peligroso. Ya lo vimos, desde luminarias hasta elementos contaminados con aceites, hasta toners, en cualquier área o cualquier sede se puede generar. Este plan de residuos peligrosos tiene 5 estrategias. Una de ellas, y para nosotros la más importante, para que es un trabajo mancomunado entre todos, es la prevención de la contaminación cruzada. ¿Por qué es importante prevenir la contaminación cruzada? Porque como lo vemos en la imagen, tenemos un contenedor
con bolsa roja, debidamente señalizado, y encontramos que lo que hay ahí es material aprovechable, cartón, plástico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos contaminación cruzada, si este contenedor indica que son elementos contaminados con aceite, el cartón que deposité ahí se va a contaminar con el mismo aceite y yo ya no puedo sacar ese cartón y aprovecharlo, sino que ese cartón se tiene que quedar ahí y se va a ir a una disposición especial como residuo peligroso. Entonces es muy importante esa prevención. Después tenemos los procesos que la gestión integral de estos residuos peligrosos se debe realizar con gestores autorizados. La empresa, el 100% de los residuos peligrosos que se generan se entregan a esos gestores autorizados. Esos gestores los autoriza la autoridad ambiental y a ellos exclusivamente se les pueden dar estos residuos. También un dato importante, estos residuos en su gestión y por eso se registran y se lleva un registro de ellos y se pesan, es porque se paga por kilogramo. Al pagarse por kilogramo, entonces si nosotros no prevenimos esa contaminación cruzada, estamos subiendo las cifras de residuos peligrosos y estamos obviamente aumentando un gasto para la gestión de estos residuos. También tenemos una estrategia y acá es el llamado a todas las áreas y a todos nuestros colegas que son formuladores de proyectos, que se fomente que en los contratos que se realicen de las diferentes temáticas que tiene la empresa, se fomente la gestión integral de los residuos. No solo los residuos peligrosos, sino la integralidad, todos los residuos que se generen dentro de ese contrato. Entonces, para nosotros es muy importante que tanto lo que hacemos nosotros como empresa también se vea reflejado en nuestros contratistas. Y la cuarta estrategia que tenemos en materia de prevención y minimización es la minimización de la generación de los toners en áreas administrativas. Los toners es uno de los residuos de mayor generación que tenemos en áreas administrativas y lo que pretendemos y nos hemos propuesto con estas charlas es que tenemos un poquito de conciencia y podamos disminuir y que solo imprimamos lo que sea necesario. En el momento que reducimos las impresiones en nuestras áreas, el tóner tiene un poco más de durabilidad, se le alarga su vida útil y minimizamos el consumo de este recurso. Y con ello minimizamos la generación de residuos de tóner que se van a procesos de incineración para su disposición final. Y por último, nuestra quinta, ¿por qué se hace todo esto? Porque lo que queremos es reducir en un 10% anualmente los requerimientos de la autoridad ambiental. Ustedes bien saben que la empresa le hace seguimiento la autoridad ambiental, la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría Distrital de Ambiente. Estas dos entidades hacen seguimiento a todo el manejo de la gestión integral de los residuos en las diferentes sedes que tiene tanto en la empresa, tanto en Bogotá como en la región de Cundinamarca, y es allí donde queremos generar procesos de mejora para reducir esos requerimientos. Acá traemos unos casos a tener en cuenta que para nosotros es muy importante y haciendo el llamado a la estrategia número 1, que es la prevención de la contaminación cruzada. A mano izquierda, ustedes tienen las imágenes de los filtros de aire usados. En el centro, la caneca donde deben ir estos filtros. Esta es una fotografía del taller que tenemos acá en Centro Nariño. La caneca está debidamente rotulada, tiene su información que allí deben ir estos filtros, pero lastimosamente, ¿qué hemos encontrado? Encontramos vasos, encontramos bolsas con residuos ordinarios, encontramos plástico. Y esto es una evidencia que genera hallazgos y lastimosamente los hallazgos en materia de residuos peligrosos que realiza, si la autoridad ambiental realiza este tipo de hallazgos, lo que genera es una sanción. Aquí no hay plan de mejoramiento, sino que automáticamente genera una sanción. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que siempre que hagamos los diferentes canecas, también con los puntos ecológicos, leamos los rótulos y dispongamos los residuos como lo está diciendo el rótulo.
Entonces, es muy importante que prevengamos esa contaminación cruzada para que gestionemos de manera integral y de manera correcta nuestros residuos. También hay que tener en cuenta que en diferentes sedes, no en todas, sobre todo en las principales, tenemos los centros de acopio temporal de los residuos peligrosos. Estos centros de acopio temporal deben permanecer cerrados por el tema del manejo de los residuos y el seguimiento y registro que se les debe hacer. ¿Qué pasa? ¿Y qué se han encontrado? Estas son fotografías del centro de Centro Nariño que en muchas ocasiones dejan residuos por fuera del centro de acopio y esto también puede generar hallazgos y ya sabemos que nuestros hallazgos generan sanciones y es muy importante que si alguna área ha generado o va a generar, porque lo tienen dentro de su planeamiento, algún residuo peligroso, nos informen a la dirección de saneamiento y podamos gestionar de manera conjunta y ayudarles para que se gestionen estos residuos. Es muy importante que no se presenten estos casos en los centros de acopio porque pues ya sabemos que es una mala gestión. Y también para tener en cuenta, estos son, muchos de ustedes los conocen, son transformadores, son equipos eléctricos con aceite dieléctrico que tienen en su contenido bifenilos policlorados, llamados PCBs. Estos equipos tienen un manejo diferenciado, solo son manejados por el personal autorizado. ¿Y por qué se deben tener en cuenta? Porque este contenido de PCBs se les debe hacer una caracterización a estos equipos y se analiza para saber si el equipo está contaminado con este componente o si está libre de este componente. En el momento que esté contaminado por la resolución 222 está normado que estos equipos deben retirarse de su uso y ya contaminados tienen que disponerse de manera correcta con un gestor y los que no están contaminados se deben manejar debidamente y se manejan como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el momento que se vaya a hacer una baja de un equipo. Es muy importante que ustedes conozcan que estos equipos por la norma deben estar debidamente etiquetados como los vemos en las fotografías de la mano derecha y como les decía, son operados solamente por personal debidamente calificado. Y un poco en cuanto a los residuos gestionados entre el 2020 y 2024 de residuos peligrosos, tenemos que más o menos se han gestionado unos 283 toneladas aproximadamente entre el 2020 y el 2024 de estos residuos. Estos residuos, como les he dicho, se han llevado con gestores autorizados a tratamientos y a sitios de disposición debidamente, debidamente gestionados. Y ustedes se van a dar cuenta un poco y se preguntarán por qué en el 2023 tenemos una cifra de 123 toneladas de residuos gestionados. Es que allí tuvimos una generación en Petar Salitre de unos filtros que cambiaron en la Petar y hubo un pico en la generación de estos residuos. Eh, una variación que tuvo la gestión de los residuos en la empresa fue que antes del 2021 todos los residuos solo eran, su gestión era contratada solo el tema de transporte. Después de 2021, en el 2022, la gerencia toma la decisión de hacer un contrato integral donde se incluye una operación in-house. Comenzamos con un operario atendiendo 14 sedes de la empresa con el apoyo, para que realizara el apoyo del embalaje, el etiquetado y el registro de estos residuos. Y hoy por hoy contamos con 2 operarios y estamos cubriendo 18 sedes de la empresa para que se realice una gestión más integral con un apoyo a las áreas generadoras y que estos residuos se dispongan correctamente. Y acá un poco
para que veamos los cambios que hemos tenido. En el 2020, como les comentó Ingrid, teníamos para Centro Nariño un centro de acopio en donde se almacenaban los residuos aprovechables y los residuos peligrosos. Como lo vemos en las imágenes superior, en la parte superior, entonces teníamos alrededor de un poco menos de 10 metros cuadrados para el tema del almacenamiento de los residuos peligrosos. Y ya después, con el apoyo de planta física, de servicios administrativos, se desarrollaron 4 centros de acopio en el 2023, a finales del 2023, para Centro Nariño. Y hoy por hoy tenemos en materia de residuos peligrosos un poco más de 30 metros cuadrados para el almacenamiento de los residuos de la central de operaciones. Esos son también otros centros de acopio, como fue Santa Lucía, el colegio y Usaquén, tuvieron adecuaciones y eso ha ayudado a mejorar la prestación de la gestión del servicio de la gestión de los residuos a nivel general, no solo peligrosos. Bueno, aquí ya damos paso al tema de postconsumo. Muchísimas gracias. Entonces acabamos a dar una pequeña muestra de qué es el postconsumo. Todos los residuos que ya hablamos y el cierre que ya hicimos fueron de los residuos que son generados aquí en la empresa, por los cuales toca pagar en algunos casos para el caso de residuos peligrosos o se entregan a gratuidad para el caso de los que son aprovechables. Los que son no aprovechables también se entregan bajo un costo, toda esta gestión tiene un costo. Entonces, ¿el postconsumo qué es? Vamos a hablar de todos los residuos que son generados en nuestras casas. Por ejemplo, en la central de operaciones Centro Nariño tenemos un punto postconsumo, en el cual tenemos 5 contenedores diferentes para 4 tipos de residuos generados, nuevamente les indico, en las casas. Entonces, de izquierda a derecha, en el verde son pilas con el ambiente para disponer de todo lo que son pilas, baterías, AA, AAA. El punto azul, que es el siguiente, es para medicamentos en desuso o vencidos. Y es importante acá tener presente que esto es solo para medicamentos de uso humano. Los medicamentos que son de uso veterinario tienen unos contenedores diferentes y por lo tanto no se deben mezclar. Los siguientes dos, que son los que tienen una tapa amarilla, los contenedores verdes, son para el aceite de cocina usado o el aceite vegetal usado. Debe estar libre de agua, de preferencia debe estar en botellas plásticas para que al momento de hacer su recolección no vayan a romperse los contenedores si son vidrio y pues la persona que los maneje pueda cortarse. Y por último, el contenedor azul es para tapitas plásticas. Tapas plásticas, actualmente la empresa le entrega a 2 diferentes fundaciones, la Fundación María José y la Fundación Sol en los Andes. Estas tapas son utilizadas para resarcir un poco los temas monetarios de una enfermedad como es el cáncer en los niños. Gracias a la ley Jacobo, todos los procesos quirúrgicos o médicos son gratis para los niños que tienen cáncer. Pero el tema de la alimentación, del transporte y la movilidad es para esto que utilizan esas tapas plásticas. Lo que hacen las fundaciones es venderlas a los gestores y pues así utilizar un poco este dinero. Para el manejo de los aceites vegetales usados, entonces les mostramos un informativo que sacó la empresa de acueducto y alcantarillado para su tema de el agua y el aceite. Entonces, ¿cómo vamos a disponer en nuestras casas este aceite vegetal usado? Vamos a dejarlo enfriar, lo vamos a filtrar y pasarlo cuando ya esté frío por un bidón a una botella. Como les mencioné, de preferencia una plástica. Puede ser en donde venga el aceite, en donde venga una gaseosa o el agua. Y pues así se va a disponer en estos puntos post-consumo. Y la pregunta es, si no puedo venir a la central de operaciones porque me queda lejos, entonces, ¿en dónde puedo disponer este tipo de residuos? Entonces, les presentamos el visor geoambiental que creó la Secretaría Distrital de Ambiente. Vamos a compartir el link en el chat por si quieren revisarlo. Entonces, acá les vamos a mostrar un poco cómo se busca esta información en la página. Entonces, se puede disponer aceite vegetal usado, llantas, baterías, bromo ácido, bombillas y demás elementos.
Les vamos a mostrar el visor geoambiental. Entonces, como están viendo en mi pantalla, inicialmente para poder revisar que sean puntos postconsumo, vamos a venir aquí a la pestaña Datos, vamos a activar puntos postconsumo, vamos a dar buscar y vamos a ubicar nuestra casa. Entonces, vamos a poner la dirección de la central de operaciones. Vamos a ubicar, vamos a cerrar esto. Y aquí nos salen los puntos postconsumo que están cercanos. Al darle clic encima, vamos a revisar toda la información que nos indica. Como les mencioné, acá nosotros tenemos un punto postconsumo en la empresa. Esto es para el público en general. Entonces, acá se registra el nombre, la dirección del teléfono en caso de que se entregue o no, el horario, cuándo se puede entregar estos residuos y qué residuos postconsumo se reciben. Para el caso de nosotros, aceite vegetal usado, medicamentos de uso humano y pilas o acumuladores. Entonces, cercano también podemos encontrar este en Audifarmacorferias, lo mismo la dirección, el teléfono y los horarios para disponer. Y así en las diferentes zonas, nos alejamos el mapa, pues se ven que son más puntos, pero en toda la ciudad se encuentran estos puntos. Entonces, como les mencioné, se pueden colocar estos diferentes residuos. Para el caso de los electrodomésticos, debido a su tamaño, puede ser que genere un costo solo para el transporte, pero pues van a ser entregados a un gestor autorizado, no van a terminar de pronto en el relleno sanitario o contaminando algún humedal. ¿Cómo se encuentran en estos puntos postconsumo en los centros comerciales? Les traemos dos ejemplos. El primero es el centro comercial Salitre Plaza y el centro comercial Galerías. Entonces, si yo voy a un centro comercial, puedo preguntar punto verde, punto postconsumo, y encontramos los diferentes contenedores para estos elementos. Muchísimas gracias. Continuamos con gestión de residuos en economía circular. Bueno, entonces la gestión de los residuos en la economía circular. Primero vamos a diferenciar o dejar claro la diferencia entre economía lineal y la economía circular. La economía lineal empieza con la extracción de los recursos. Muchas veces estas extracciones se hacen con poca conciencia ambiental. Muchas veces los lugares en donde extraemos los recursos eh, o los materiales que necesitamos para producir no vuelven a quedar como antes. Entonces el daño ambiental pues siempre es bastante significativo. Luego pasamos al paso de producir el producto. Aquí también hay que resaltar el tema que muchas empresas, pues no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, em, la producción pues no es muy limpia. La producción muchas veces la responsabilidad social y ambiental es muy baja. Entonces, pues el impacto ahí sigue aumentando, el impacto ambiental sigue aumentando. Luego pasamos al paso del consumir el producto, del consumidor, que ahí es cuando entramos nosotros, que ahí es cuando nosotros tenemos que mirar, primero si es necesario el producto que estamos adquiriendo, si en verdad lo necesitamos, mirar de dónde viene ese producto, qué empresa lo fabricó, mirar si es posible ese producto lo puede encontrar a nivel local, en donde muy probablemente el impacto, sobre todo en temas de transporte, va a ser menor. Y si realmente necesitamos lo que vamos a comprar, lo que vamos a adquirir y pensar qué vamos a hacer después de que finalice la vida útil de ese producto que vamos a adquirir, que es donde va el siguiente paso, que es el tema de desechar. Muchas veces por temas de afán o por temas de desconocimiento, botamos ese producto que adquirimos cuando creemos que finaliza la vida útil, pues lo desechamos sin detenernos a preguntar si lo estamos depositando de la manera correcta o si ese producto le podemos alargar su vida útil llevándolo, donándolo, de pronto algún juguete, o si de pronto lo podemos llevar a algún gestor que lo desarme y pueda aprovechar algunas componentes que posee este material. Básicamente de eso trata la economía lineal. No hay un espacio para el aprovechamiento, no hay un espacio para el tema de la conciencia ambiental. Y tenemos el tema versus el tema de economía circular, que pues es totalmente distinto. Y el tema de economía circular empieza desde el diseño, con el objetivo de que en el diseño del producto
incorporemos materiales aprovechados. Entonces ya no es un diseño, sino es un ecodiseño, con el objetivo de que al momento de que ese producto finalice la vida útil con el consumidor, se pueda reincorporar nuevamente al proceso productivo. Entonces, desde un inicio es importante saber cómo vamos a hacer ese producto con el objetivo de que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Pasamos a la producción, en donde el ideal es que esa producción tenga prácticas sostenibles, sea una fabricación mucho más limpia. Pasamos a la distribución, en donde ahí ya se implementa el tema de transportes con reducciones de huella de carbono, con empaques biodegradables en donde me venga mi producto o con empaques que se puedan después reciclar o aprovechar. Luego viene el consumo, que es donde entramos nosotros, con el ideal de que básicamente el consumo es que nosotros nos detengamos a pensar si este producto proviene de un proceso ecológico o si este producto, al momento de que yo lo deseche, lo pueda entregar a un gestor que lo aproveche o no lo pueda entregar a un gestor que aproveche. Entonces me pongo a pensar, ¿realmente lo necesito o no lo necesito? Y apoyar el tema de la economía local con el objetivo también de, primero, pues aumentar, pues, apoyar el tema de la economía local para que pues aumente, y eh, aumente la demanda en la economía local y segundo, para reducir temas de contaminación, sobre todo el tema de transporte, contaminaciones atmosféricas, huellas de carbono. Luego pasamos, aquí agregamos otro ítem con el tema de la reparación o la reutilización del producto que yo compré. Cuando termina mi vida útil del producto, ponerme a mirar si ese producto yo lo puedo reutilizar en algún otro espacio en mi casa o si se dañó por X o Y razón, lo puedo arreglar o no lo puedo arreglar. Si lo puedo arreglar, si está la opción de lo puedo arreglar, entonces le alargo la vida útil al producto. Si no lo puedo arreglar, entonces ahí es cuando lo llevo a un lugar en donde posiblemente lo van a usar como algún material valorizado para crear un nuevo producto. El objetivo es que alarguemos la vida útil de los productos que nosotros tenemos en nuestros hogares y no nos enfoquemos solamente para la función inicial por la cual lo compramos. Después de esto va el tema de la recolección. El objetivo, como ya les venía contando, es entregar estos residuos a, por ejemplo, con lo que nos acabó de hablar Ingrid, a temas de punto postconsumo. Todo esto es economía circular, esos puntos postconsumo. O también entregar, si es posible, que ustedes puedan donar ropa o los juguetes o algún elemento que ustedes tengan en la casa que vea que ya no les funciona para ustedes pero que está en buen estado, lo puedan llevar, se lo puedan llevar a alguna empresa que lo aproveche o de pronto posiblemente alguna fundación. El objetivo es, como les digo, alargar la vida útil del producto. Luego va el reciclado o el reciclaje. El objetivo, pues, sencillamente es transformarlo en un nuevo producto, evitando la extracción sí, evitando o reduciendo la demanda de extracción de recursos naturales y vuelve nuevamente el ciclo. Entonces, de eso se trata la economía circular, con la diferencia de la economía lineal. ¿Por qué traemos a colisión el tema de economía circular? Vamos a hablar de los tres principios de la economía circular. El primero es eliminar desde el diseño el concepto de residuo, lo que les venía diciendo el tema de los ecodiseños. El segundo principio es mantener los productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible, evitando la demanda de estar comprando, comprando y comprando. Y el tercer principio es regenerar los ecosistemas y el entorno natural. Esto hace más que todo referencia, por ejemplo, con las bolsas plásticas, reemplazarlas por bolsas plásticas biodegradables, como las de maíz, a base de hojas de maíz. ¿Por qué traemos acá aquí a colisión el tema de economía circular? Básicamente por el tema del principio 2. En el principio 2 es fundamental la gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque en el principio 2 nos habla de mantener los productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible. Y esto solo se logra ¿con qué? Con una separación, con un almacenamiento adecuado, para que se pueda reutilizar, para que se pueda aprovechar, para que se pueda reciclar. Entonces, en tema de residuos, el tema de la gestión de los residuos, está dentro del principio 2 y como pues ya hemos visto en toda la charla, es supremamente importante y es una responsabilidad, no solamente nosotros aquí con la empresa, con la gestión de los residuos de la empresa, sino también una responsabilidad individual de nosotros en cada uno de nuestro pues diario vivir. Y aquí finalizamos con las lecciones aprendidas. Como primera lección, tenemos que pues la gestión de los residuos no solamente en la empresa no solamente depende pues del grupo de la gestión de saneamiento o la gerencia ambiental, depende absolutamente de todos los colaboradores de la empresa.
Es importante que ustedes hagan uso adecuado de los puntos ecológicos, es importante que ustedes hagan uso adecuado de los puntos de acopio de la empresa. Se detengan un momento a identificar los rótulos de los puntos ecológicos o de las canecas al momento, por ejemplo, el tema de Respel, identificar si este guante de PP va aquí o si este vasito o este tarro que usted pintura efectivamente va acá o va en otro empaque con bolsa roja. La separación de la fuente es fundamental. Si no tenemos una separación de la fuente, sencillamente los residuos no van a poder ser aprovechados, pierden totalmente su potencial de aprovechamiento. Entonces la separación de la fuente es fundamental para que pues logremos una gestión adecuada. Y pues todas nuestras acciones sencillamente se ven reflejadas, como les decía, no solamente en la empresa, sino en nuestro diario vivir. Es un tema de tomar hábitos, de separar adecuadamente nuestros residuos en nuestras casas, así sea un apartamento pequeño, yo creo que lo podemos hacer implementando unas canequitas individuales en nuestras casas o las bolsitas. Digamos que ahorita actualmente hay mucha oferta en el mercado para que podamos acomodar esos espacios pequeños para hacer la separación de los residuos. Entonces, es cuestión de tomarnos la tarea y se va a volver un hábito como cualquier otro hábito que ustedes tengan en el diario vivir. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, estos son nuestros correos, el de RCDs, el de Respel y el de residuos aprovechables y no aprovechables. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, a las ingenieras María, a Ingrid y a Constanza por compartir esta charla con toda la empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá. Muchas gracias. Entonces, antes de despedirnos, los quiero invitar a inscribirse en la factura virtual del acueducto, aquí en el código QR o siguiendo los pasos en nuestra página web. Y al hacerlo, además de aportar al cuidado del medio ambiente y del agua, podrán acceder a un 20% de descuento en entradas para visitar Maloca. Gracias a nuestras conferencistas de hoy por toda la información que nos han suministrado y esperamos verlas en otra oportunidad. Lidia, muchísimas gracias. A Muchísimas gracias ustedes, a todos. muchísimas gracias. Gracias, que estén Bueno, muy bien. Gracias por la asistencia. así es. A todos nuevamente muchas gracias por participar y recuerden que en nuestra empresa cultivamos el conocimiento y cuidamos el agua para cuidar de ti. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.